Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Carolina Chávez, la directora del Centro Cultural España Córdoba en Argentina. Eh, en nombre del equipo del Centro Cultural, estamos todos muy felices de poder participar en esta iniciativa junto al resto de equipos de la red de centros culturales de AECID y también con todas las instituciones asociadas. Y por otro lado, tenemos un poco de tristeza por los acontecimientos de odio y violencia que se han producido en nuestra ciudad este fin de semana a raíz de colocar en un espacio público de nuestra ciudad la bandera de la diversidad. Esto nos hace pensar que como instituciones tenemos que seguir peleando por lograr una sociedad más igualitaria, inclusiva y diversa. Dicho esto, voy a presentar esta segunda mesa del día de hoy, que tiene como temática la diversidad sexual en los festivales artísticos y culturales. La mesa va a estar moderada por Pablo Peinado, al que voy a presentar muy brevemente. Pablo ha creado y dirigido durante 8 años los festivales de cultura LGBT y de Madrid Visible y A Coruña Visible. Creó hace 14 años el premio de teatro Leopoldo Atlas Mínguez junto a la Fundación SGAE, y hace 15 años comenzó el proyecto de creación de la colección Visible con la intención de crear un espacio cultural LGBTI, y con la muestra itinerante de obras de la colección ha recorrido América con el apoyo de AECID. Su próximo proyecto curatorial en el espacio Santa Clara de Sevilla está dedicado a celebrar 15 años de matrimonio igualitario en España. Así que ya le cedo la palabra a Pablo. Hola. Eh, Estoy esperando a que se pongan las pantallas en su sitio, pero bueno, en fin. Muchas gracias por la presentación y nada, pues he estado viendo la mesa anterior y han tratado unos temas muy interesantes. Creo que nosotros también seguiremos un poco caminando sobre la misma dirección, más o menos. Y bueno, por tomar el hilo de lo que acabas de decir, Carolina, en España hace unos meses, creo que fue, salió una directiva, una sentencia de un juez diciendo que no se pueden instalar las banderas LGTBI en los ayuntamientos porque como hay una especie de guerra de banderas para evitar que haya otro tipo de banderas no institucionales, no oficiales, entonces ahora hay un debate ahí, un poco una guerra abierta con el tema de la bandera, si la bandera se puede poner o no. Entonces ha pasado, lo cuento para quien, como una anécdota, ¿no? En dos pueblos de Andalucía, en uno hubo una queja de 3 vecinos y de ahí se fue a que se quitara la bandera del ayuntamiento y entonces un vecino promovió que se instalaran banderas por todo el pueblo y al final se instalaron 400 banderas en un pequeño pueblo de Andalucía. Y en otro pueblo de Andalucía también, en España, unas señoras mayores y tal decidieron tejer una bandera de 50 metros de largo, una bandera LGTBI de 50 metros de largo durante el confinamiento, y ahora la han colgado también. Entonces son iniciativas dispares y diversas, ¿no? Que responden a otro tipo de legalidad que se disfraza de eso, de legalidad para en realidad camuflar la LGTBI-fobia que hay detrás de eso. Bueno, pues a mí ya me han presentado, entonces yo creo que lo mejor sería que vosotros y vosotras os presentaseis también para que las personas que nos están viendo sepáis quiénes son y yo también me entere, porque yo solamente conozco en persona a Salvador Iris de México, que tuve la suerte de conocerle hace unos años, porque, como ha contado Carolina antes, ¿no? Creo que fue una iniciativa pionera, ¿no? Yo creo que es la primera y única vez que se ha hecho en el mundo, ¿no? Que una colección de arte o una exposición de arte LGTBI, exclusivamente arte LGTBI, itineró por todo el continente, por 9 ciudades, 8 países de toda América, y esto fue gracias al apoyo de AECI. Yo creo que fue una iniciativa única en el mundo y yo no sé si se ha vuelto a repetir. Me pareció fue una experiencia humana, profesional, desde todos los puntos de vista fue algo espléndido. Entonces vamos a pasar ahora a conocer yo solamente veo a 3 personas, pero se supone que éramos más, que éramos 5, pero
Veo solamente a Delfina, a Salvador y a Leo. No sé si ha habido bajas o qué, pero bueno. Pues nada, voy a dar el... Hola. Voy a dar paso a Delfina, que es la primera persona que me aparece a mí en la pantalla, y voy luego dando paso a las demás personas para que vayáis contando un poco. A ver, vamos a ver. Voy a ver eso. Bueno. En fin, voy a dar paso a Delfina para que ella primero cuente desde dónde se posiciona, cuál es su experiencia, un poco, una mínima presentación y luego ya vamos siguiendo con los demás participantes. ¿Te parece? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación. Mi nombre es Delfina Martínez, soy de Montevideo, Uruguay, y durante el año 2018 y 2019, en la segunda y la tercera edición de la Semana Arte Trans, que es un festival de arte organizado por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, estuvimos trabajando junto con Leo, que lo veo por ahí, en la coordinación artística y la curaduría del festival. Bueno, nada, básicamente eso, y después de esa experiencia de trabajar juntos, fundamos un colectivo artístico que se llama La Contracultural, que viene un poco como de la mano de este trabajo que veníamos realizando anteriormente en la curaduría, en la gestión, pero de una forma como un poco más independiente, y no tan apegados a lo institucional. Y bueno, básicamente esa es mi presentación por ahora. Muy bien, pues vamos a pasar a Brune Comas, que te puedes presentar, por favor, y hablar un poco de tu trabajo. Buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Muy agradecido por estar aquí con ustedes. Yo estoy desarrollando un portal creativo que se denomina Vena Rota, un proyecto a través del cual desde el 2016 venimos organizando con diferentes artistas ciclos en Buenos Aires y en Asunción referentes a la performance y el arte político. Y el año pasado desarrollamos una plataforma que se llama Cuerpo Político, una formación de 3 meses con formadores nacionales y también de Buenos Aires, sobre el estudio de la performance como arte, como también manera epistemológica, ¿verdad?, de leer la realidad. Y también intencionamos como la función social del arte, ¿verdad? Buscar un poco a través de un proceso colectivo poder poner en valor los vínculos, poner en valor quizás la posibilidad de escucharnos y de cuestionarnos, ya que el contexto de Paraguay es un poco hostil con las minorías, para no decir que somos un país bastante vulnerado en cuestión de derechos humanos, ¿verdad? No contamos con una ley contra toda forma de discriminación. Somos uno de los pocos países de Sudamérica y casi el único del Cono Sur que estamos en esas circunstancias. Entonces, estoy tratando de llevar a cabo con movimientos así artísticos, con formaciones, con espacios de diálogo, espacios de escucha, una variante al discurso hegemónico que existe en las artes en la ciudad, de manera que pueda ser un espacio plural, un espacio inclusivo y un espacio donde aquellas personas que no encuentran sitio puedan explorar, puedan hacer también representaciones artísticas o trabajos en equipo que de otra manera no pudieran haber sido realizados, ¿verdad? Ahora mismo nos encontramos en una etapa de publicación de nuestros videos y de artículos referente a la experiencia. Y bueno, eso básicamente es el trabajo que estamos haciendo ahora mismo desde Vena Rota con Cuerpo Político. Yo estoy en un equipo
con la productora Sachiko Tanaka, que fue un hombro a hombro, hay un trabajo durante los meses de agosto a diciembre del año pasado, y ahora también en este proceso de documentación, edición y publicación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a Salvador Iris desde México, que nos cuente un poco, que se presente un poco a sí mismo. Hola, pues yo soy Salvador Iris, dirijo el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, un evento que surgió en 1982 aquí en México y que desde entonces nos encargamos de llevar arte LGBTTI a todos los espacios. Originalmente se hacía así un poco como gueto, ¿no? Un poco de la comunidad a la comunidad. A partir de 1987 nos acoge el Museo Universitario del Chopo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el evento se empieza a volver público, empezamos a hacer actividades para todo público, sin importar su orientación sexual, cualquier persona podía ir, participar de ellas, apuntarse para formar parte de ellas, y bueno, en el 2011 decidimos cambiar el nombre por Festival Internacional por la Diversidad Sexual, porque ya no era una semana y ya no era solo lésbico gay, sino que ya incluía muchísimas otras identidades. Y bueno, también decidimos abrir el espectro y bueno, desde entonces llevamos a cabo muchísimos espacios públicos y culturales de la ciudad. Pablo, creo que tienes apagado tu micrófono. El silencio ahora. ¿Me oyes ahora, Leo? ¿Sí? A ver. ¿Se me oye ahora o no? Sí, yo a mí mismo no me oigo. No sé por qué, pero... Bueno, pues si quieres presentarte, Leo, por favor. Leo, tienes el micro apagado. Yo no te oigo, desde luego, yo no te oigo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿No? sí. Hablemos Por cierto, Salvador, si puedes mejorar el sonido, reverbera mucho, tiene mucha reverberación cuando hablas, hay mucho eco, no sé a qué se debe, pero se te ha oído muy mal. No sé si puedes hacer algo por mejorarlo para tu próxima intervención, ¿vale? Cerrada mi puerta, creo que es eso. Voy a abrir la puerta de mi oficina y ya se... Es que hay mucho eco, hay un eco tremendo ahí de cuando hablas, ¿vale? Venga. Perdona, Leo, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, soy un artista marica, sudaca, un poco lo que hablaba Delphi, nos conocimos hace unos años como artistas, exponiendo la Semana de Arte Trans, y ahí nos presentamos para hacer la gestión cultural y la curaduría del festival, y le dimos un formato de festival internacional, a raíz de contactos y vínculos que veníamos generando las dos en lo privado o en lo personal. Después de transcurrir, como trabajar en esto, nos pasó que entendimos que necesitábamos otros espacios. A veces esto de lo institucional y lo gubernamental deja de lado de repente visiones mucho más disidentes o visiones mucho más contestatarias sobre lo político y lo artístico, y nada, observamos que existe una contracultura
en Latinoamérica desde nuestras identidades, y que era necesario empezar a generar esos vínculos y generar ese espacio en donde poder desarrollarnos y promover, o sea, empezar a utilizar esto de esto que tanto nombramos de los privilegios, utilizar lo que se puede ver como privilegios de cada uno de los que integramos ciertos colectivos, para potenciar proyectos de otras personas, o incluso proyectos artísticos que viéramos dentro de lo que es un arte político y un arte que nos identifica. Entonces es un poco el trabajo que venimos haciendo con Delphi, y bueno, también se liga a otros festivales. Hay un festival en Francia que se hizo la primera edición en noviembre del año pasado, que es el FACT, el Festival de Arte y Creación Trans, que está inspirado en el trabajo que hicimos en conjunto con Delfina, y nos invitan a este festival, y bueno, es como, ahí tenemos como un diálogo que después podemos hablar, de cómo desde América Latina también tenemos otras formas de sobrellevar esto de ser artistas desde la disidencia, y cómo esas formas también las podemos mostrar como un potencial y como nuevas maneras, más desde los artistas desde nuestras identidades como artistas LGBTQI+, que generalmente tenemos una marginalidad en un montón de cosas. Todos, de alguna manera, siempre tenemos esas desventajas, y cómo desde ahí, además de esta visión sudaca, tenemos otra forma de crear y de gestionarnos, y bueno, es un intercambio súper interesante, y venimos totalmente enriquecidas de esa experiencia, por ejemplo. Muy bien, gracias Leo. Le toca ahora a Noé Gal, por favor, si puedes presentarte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes aquí en Argentina, a todas y todos. Soy Noé Gal, de Córdoba, Argentina. Estoy en representación del Festival El Deleite de los Cuerpos. Somos una organización que está desde el año 2011 haciendo festivales. Este iba a ser nuestra 10ª edición. Nos agarró una pandemia, estamos viendo qué pasa, cómo vamos a poder festejar 10 años de estar aquí en Córdoba, en Argentina. Somos muchas las que trabajamos en el festival: Emma, Beto, César, Pame, Jime, Willem, Steffi, y las nombro porque si no también siempre queda como una cara, y somos un montón de personas que trabajamos en una colectiva que es horizontal y que tiene formas de organización también autogestiva. Hacemos un trabajo de curaduría, pero también tenemos mucha presencia activista, política, en un lugar que es muy conservador, justamente como arrancaban la conversación. Ayer mismo gente nacionalista o con excombatientes de una guerra, de Malvinas, bajaron la bandera del orgullo, la quisieron prender fuego, golpearon con cadenas a compañeras, a compañeros. Digo, Córdoba es un lugar muy conservador, muy clerical, y las formas de resistencias que se tejen son muchas, y nosotros encontramos desde la cultura, de alguna manera, poder ahí generar resistencia, ¿no? Generar una cultura también para nosotros, para nuestros colectivos, como una forma de política, y como una forma también de diálogo con el resto de la sociedad, en un lugar donde por ahí es muy difícil hablar. Entonces tenemos mucho trabajo territorial con agrupaciones sociales, con escuelas, con diferentes grupos que por ahí no trabajan la temática, pero a través de algún artefacto cultural siempre llegamos, ya sea una obra de teatro, cine, performance, alguna presentación de libro. Siempre buscamos el arte como una excusa de abrir el diálogo. Y a medida que, bueno, en 10 años se imaginarán que fueron mutando y transmutando los objetivos y creciendo, y el festival dejó de ser de Córdoba y pasó a tener relación con casi toda la Argentina y con toda la región. Todavía no hemos articulado mucho por ejemplo, con Uruguay, que los veo acá, con Paraguay, pero sí con Brasil, con Chile. Entonces, ir compartiendo diferentes realidades con otras personas, artistas, activistas, y compartir experiencias. El festival duró todo un mes, porque justamente es como durante todo el mes de noviembre se hace. La idea también es poder compartir y poder pensar y armar otras formas de curaduría, ¿no? No hacemos convocatorias abiertas, justamente porque nos ponía como en un brete de decidir y trazar criterios para decir que sí, que no.
Entonces hacemos unas curadurías afectivas que tienen más que ver con, nosotros invitamos a las personas y conocemos también a través de gente que ya conocemos y que nos van diciendo, bueno, van por recomendación, hablando como otra forma de construir y de llegar, de articular, de manejarse en los festivales artísticos que muchas veces son... alguien está interviniendo muy dulcemente en el chat, que muchas veces suelen ser... Me encantó la intervención, bueno, dale. Así que nada, contenta de conocerles, de escucharles. A algunos les conozco por referencia de la Susi, que siempre nos está hablando del Festival de Uruguay, que bueno, está tan cerca y no hemos ido todavía. Pero también ponemos mucha interacción en promover, que ayudar a generar festivales acá en la Argentina, en otras localidades, en otras ciudades. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Creo que está habiendo una intervención LGTBI-fóbica a través del chat. No sé si desde AECI lo pueden eso controlar, porque son como insultos. Bueno, en la realidad lo que nos encontramos en la calle nos lo encontramos aquí también, ¿no? Es un poco desagradable, pero bueno. Pablo, no te preocupes, danos unos segundos. Muy bien, no hay problema. Me gustaría que solamente una cosa. Sí. Hay alguien que está diciendo que los gays son putos. Solamente eso. Acaba de descubrir algo. Sí. Es como nada. Sí, puto, tú eres un puto, sí. Sí. Me gustaría que todos somos un poco de todo aquí. Me gustaría que este diálogo fuera fluido dentro de que no nos pisáramos unos a otros, ¿no? Entonces, para que no haya una cosa como ahora hablas tú, pero bueno, iré planteando temas y tal, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí vamos a ir dialogando entre todos y todas, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, quería empezar un poco... iba a empezar por los temas centrales de esta mesa, ¿no? Que son lo que nos ha planteado decir, pero voy a ir un poquito más atrás y voy a ir a una cosa un poco arqueológica para ver nuestra propia arqueología de nuestros propios festivales, ¿no? Y creo, yo no sé si Salvador sabe, creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Que el festival que se hizo en México inicialmente, que no sé si era José María Covarrubias el que lo hacía o quién era, fue el primer festival del mundo o de América en tratar el tema de la cultura LGTBI. Y también me gustaría, después a continuación me gustaría que me contarais si sabéis, conocéis los primeros festivales que hubo en vuestros respectivos países o no, si tenéis ese conocimiento y esa cosa de saber de dónde venimos todos, ¿no? Salvador, por favor. Bueno, pues mira, ya se oye mejor. En 1982, justamente hasta donde yo sé, sí es como la primera iniciativa cultural que hay registrada, ¿no? Que tengo registrada, la he investigado. En 1982 un grupo de activistas decide hacer unas jornadas de cultura homosexual, así se llamaba en esa época, porque así se lograba en esa época, ¿no? Que fueron en realidad una semana de actividades que lo que buscaba era como visibilizar las expresiones artísticas de los colectivos LGBT, que no existía en esa época ningún espacio que se aventara a hacerlo, ¿no? Y por otro lado, generar un espacio de intercambio de ideas, porque en México era incipiente el movimiento de liberación homosexual en esa época y no había como un espacio donde los grupos organizados pudieran debatir, intercambiar ideas. Y pues con esa idea surge, así se lleva a cabo en espacios privados, ¿no? En espacios cerrados, como te dije, sí era un poco de gueto de la comunidad para la comunidad en esa época, ¿no? También respondía que no había espacios y que había que buscar espacios donde intercambiar ideas. Bueno, así se lleva a cabo hasta 1985, cuando se hace la Semana Cultural Gay, ya como tal, ya con ese nombre, y la organiza José María Covarrubias, que yo creo que en México es el promotor cultural LGBT más importante que tenemos, ¿no? Él empezó visionario, empezó a decir, es importante promover el arte LGBT, porque el arte LGBT, más que informar, ayuda a sensibilizar, a que la gente entienda otras realidades que no son las suyas, y se sensibilice ante estos temas. Y entonces se organiza la primera Semana Cultural Gay, así se llamaba originalmente, la organiza en el Club de Periodistas de México, en el centro de la Ciudad de México, y en 1908, y empieza a tener mucho éxito, y debido a eso en 1987 se acerca a la Universidad Nacional
Autónoma de México, y ya la organiza por primera vez en un espacio público, en un espacio abierto, en un espacio institucional, por así decirlo, aunque la semana y el festival todavía siguen siendo una iniciativa independiente que se organiza desde los colectivos, aunque lo acoge la institución, ¿no? Entonces se organiza la Semana Cultural Lésbica Gay, ya incluyendo el acrónimo lésbico, en 1987, y empieza a abrir una puerta bien amplia, porque muchos artistas que incluso no son del colectivo empiezan a tratar de participar y empiezan a enviar propuestas y temas, y empieza a incluir a muchísima gente, ¿no? A políticos, investigadores, académicos, grupos de la sociedad civil, artistas, y bueno, a partir de ahí se abre todo este espectro que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo, ya con el nombre de Festival Internacional por la Diversidad Sexual, y que ya se lleva a cabo en muchísimos espacios, pero siempre respetando la independencia, porque como decían aquí los compañeros, la independencia es muy importante, abordar ciertos temas que incluso a la institución todavía al día de hoy le siguen siendo espinosos, por así decirlo. En el resto de países, ¿podéis contarme un poco, si conocéis, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó, quién fue el que rompió el hielo de empezar a trabajar por la cultura LGTBI? Podéis hablar de que queráis, no hay problema. ¿No se me oye o no? Bueno, en Argentina tenemos, por ejemplo, una gran tradición con lo que fue en Buenos Aires la contracultural, el movimiento contracultural, que hubo un espacio donde estaba Fernando Peña, donde se realizaban performances, obras de teatro, digamos, de alguna manera que tenían que ver con la comunidad LGTB, pero no sé si estaban organizados de alguna manera, o con una cuestión más política, con una presencia como la podemos reconocer hoy, ¿no? Con las formas en las que la reconocemos hoy. Me parece que en Argentina por lo pronto empezaron desde la mano de lo contracultural, de justamente igualar otras formas de hacer arte, de generar otros recorridos, otros circuitos artísticos, con la posibilidad de hacer aparecer y de decir otras cosas, ¿no? Pero no sé si podríamos traspolarlo como... quizás en relación a la Marcha del Orgullo, desde que empezaron en el 90, se generaron ahí actividades culturales. Digo, Córdoba no es la capital, yo no soy una ciudad capital, digamos, una provincia más, pero en Buenos Aires seguramente se han generado más actividades culturales más cercanas a los festivales, cerca de la fecha de la Marcha del Orgullo. En Córdoba, no, la verdad es que yo sepa no. Ahora, no, lo cual no quiere decir que así no sea, ¿no? Sí hay grandes referentes del teatro cordobés que son partícipes de la comunidad, pero hubo mucha resistencia a las etiquetas o la categoría, a decir, hago un arte o una obra que a mi comunidad o LGTB o con alguna marca o alguna distinción. Simplemente hago teatro o hago arte, hago esto, y no importa mi condición sexual, no importa muchas otras cosas, ¿no? Después uno haciendo historiografía y mirando el pasado críticamente, uno puede hacer construir esa genealogía, ¿no? Recuperar esa historia, pero no sé si en ese momento sería justo decir que se nombraron de determinada manera como pioneros o como un hito, o como yo estoy haciendo esto. En Uruguay y en Paraguay. Sí. Les recomiendo que hagan lo mismo. Sí, yo también ya lo tapé con un papelito. Solamente una aclaración, que es el paracultural era en Argentina, no era la contracultural. Teníamos la contracultural. Sí, en Uruguay hubo un símil del paracultural, que fue el Teatro 1, que justamente ayer falleció Alberto Restucia, que fue uno de los fundadores. Y nada, es como súper dolorosa esa pérdida realmente. Paso
como a mencionarlo para que no olvidemos. Y después, bueno, y ahí era como desde todo, y también era arte muy político, porque también eran momentos donde se vivía una realidad muy, muy fuerte. Creo que había que hacer también como pensar esto que nombrabas, ¿no? De por qué de repente los artistas de otras épocas, uno cuando hace la revisión ahora entiende que, bueno, mira, era un artista marica, o era un artista torta, o era una... No, pero en su momento era imposible. Convengamos que la primera marcha en Uruguay la gente eran 10 personas, la gente salía a no hacer las trabas, el resto de las personas intentaban salir con la cara tapada, y cuando les hacían notas decían que tenían la cara tapada porque tenían miedo de perder el trabajo en el 90. Pensar que algún artista, que ya sabemos que la realidad de todos los artistas laboral y lo inestable que es eso, si a eso le sumamos que si vos decías que eras marica, eras puto, o eras gay en ese momento, lo que te podía llevar como ¿no? Públicamente y laboralmente era un desastre. Entonces también como hacer esa revisión, contextualizar nuestra historia es súper importante, creo, sobre eso. Pero bueno, el Teatro 1 fue un teatro de referencia, era un lugar de escape. Creo que hay otra, para mí es súper icónico, no llegué a vivirlo tanto, si llegué como cuando eran icónicos, que es Italia Fausta. La Italia Fausta acá era como un movimiento súper teatral, súper importante. Y luego más en lo que es festivales, creo que el Yamale H, que es el Festival de Cine LGBT de Montevideo, el LGBTQ+, es un referente de cine, tiene muchos años, ya no recuerdo cuántos años van, pero van más de 10 seguro. No recuerdo exactamente, y en los últimos años ha tenido un trabajo también, ellos han tenido un trabajo en arte, han promocionado como algunas cosas artísticas, me parece que está buenísimo. Y después el otro festival que es más reciente, creo que es el Festival de Arte Trans, es una iniciativa como muy potente, que tuvo las dos últimas ediciones, o sea, fue creciendo, es un festival que fue creciendo, que se fue aportando más. Estamos hablando de que el gobierno de una ciudad aporta a un festival creado para visibilizar la falta de, básicamente es como una cosa que incorporamos con Delphi, es visibilizar la falta de personas trans en la producción, la gestión de cultura, es como, y también como espectadores, ¿no? O como espectadoras. Era algo que observábamos con Delphi, eso, pero quizás me interesa que Delphi hable más sobre la Semana Arte Trans que yo. Delfina, por favor. Se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien, no hay problema. No se te oye. No estaba pudiendo activar el audio. Ahora perfecto, ahora perfecto. Bien. Bueno, sí, básicamente la Semana de Arte Trans lo que fue como nace como una política pública, porque justamente desde la Secretaría de la Diversidad lo que se buscaba era un poco poner el centro de las identidades trans en el centro, ¿no? De lo que es un festival de arte. Creo que lo que fuimos como en las diferentes ediciones, o sea, desde la primera, pasando por la segunda y la tercera, lo que quisimos fue darle un formato como un poco más de festival de arte, un poco más que incorporara también a otras identidades, o sea, de personas que estuvieran como ya instaladas en el medio artístico, para lograr una especie de diálogo, y también que, bueno, donde pudiéramos realizar cuestiones como más, no sé, se pudieran generar vínculos más a largo plazo, quizás. También lo que nos parecía importante era no quedarnos solamente en el festival en sí, sino también crear lo que denominamos como cápsulas creativas, que eran una especie de talleres o encuentros de expresión, de investigación, a través de diferentes
por ejemplo, hubo uno de ellos que para mí fue como uno de los más importantes, si no el más, que fue un taller de serigrafía con Emma B. de Argentina, que ella, bueno, era la tallerista, que se hizo en el módulo 4 del CONCAR, que es el complejo penitenciario, donde están, el módulo 4 es el módulo donde están las mujeres trans y las travestis. Entonces eso creo que fue bastante significativo en el sentido de que no solamente las personas trans somos receptoras del conocimiento o de la información o de las cuestiones como artísticas, sino que también en ese momento había una persona que estaba ejerciendo el rol docente, que era una travesti también. Entonces, nada, nos parecía como, o sea, a partir de pensar un montón y de hablar con Leo, se nos ocurrió como instalar esto de las cápsulas creativas y también como en la primera se generó un vínculo con o sea, se realizó un festival, un simposio que se llamaba Outburst America, que era desde la vinculación de Leo con un festival en Belfast, de Irlanda del Norte, bueno, donde también nos parecía importante este espacio para el diálogo, para sentarnos a debatir también porque es necesario, en sí, incluso porque es necesario que exista este festival. Y bueno, y a partir de ahí se dieron un montón de cuestiones así como súper interesantes, posturas súper profundas, como análisis muy politizados también, porque no podemos despegarnos de lo político. De hecho, el primer año que hicimos la curaduría de la Semana de Arte Trans fue en paralelo con la discusión de la Ley Integral para Personas Trans en el Parlamento. Entonces también el festival en sí fue una manera de visibilizar también esta lucha en el Parlamento, que salió de las calles también y que ocupaba los espacios culturales que son referentes en la ciudad, porque también esa fue otra cuestión, ocupamos todos los espacios referentes de la cultura. Muy Sí, bien, muchas gracias. hegemónicos, ¿no? Es importante que es como referentes y hegemónicos. Creo que fue súper importante eso. Y contar que, solo para terminar, contar que en Uruguay también se generaron en los últimos años, diría que en los últimos 5 años concretamente, empezaron a aparecer festivales en el interior del país. O sea, en Colonia, Maldonado, o sea, empezaron a ver como microfestivales. El de Colonia, en Colonia va creciendo mucho más, creo que va de la mano de la coordinadora de la Marcha de Colonia. Solo eso, que bueno, que la Contracultural, que es el colectivo que fundamos con Delphi, también fue porque observábamos lo que está comenzando a pasar ahora, que es el cambio de gobierno y el retroceso que empezamos a ver en todo lo que son estas políticas públicas. Entonces, como desde la sociedad civil organizada y desde lo colectivo y desde lo artístico tenemos que empezar a generar una fuerza para combatir esto que se nos viene para... Muy bien. Brune, ¿podrías contarnos un poco cómo empezaron los festivales LGTBIQ en Paraguay? Si lo conoces, si conoces el origen. Sí, podría comentarles más o menos en un orden cronológico, ¿verdad? La conformación de los movimientos LGBTIQ aquí en Paraguay. Actualmente yo estoy colaborando con la coalición de LGBTIQ, que este año tiene su 17 marcha. Nosotros, a diferencia de otros países de la región, marchamos en septiembre debido a una noción histórica que en la época de la dictadura es conocido el caso de los 108, ¿verdad? Y de la Carta de una Moral, que son, digamos, documentos históricos que hablan ya desde los años 60 de un pedido a la opinión pública de que nos dejen existir.
después de una persecución que hubo en el caso del asesinato de un periodista, en el cual 108 personas fueron capturadas, ¿verdad? Podemos hablar de que en Paraguay, de todas formas, a diferencia de los países vecinos, la verdad que desconozco a profundidad la historia de México, pero aquí nosotros nunca tuvimos un traspaso democrático, digamos, fehaciente, ¿verdad? Un traspaso democrático que no sea como una cara para la exportación nomás, ¿verdad? Porque siguió el mismo partido político gobernando y después de la caída de 35 años de dictadura asumió el nuero del dictador, ¿verdad? Entonces hay ahí como una cuestión histórica que hasta hoy en día está gobernando el Partido Colorado y el presidente actual es el hijo de uno de los secretarios del dictador, ¿verdad? Entonces estamos en una situación en la cual el Estado usualmente no apoya, es más, podríamos decir que pone una postura pro familia, pro vida, pro familia, tradicional, ¿verdad? En la actualidad. O sea, nosotros en un sentido así como público, nuestro sistema estatal, digamos, no concibe, no apoya a los emprendimientos LGBTIQ. Como bien también es sabido, hemos intentado desde hace unos años poner en tema de conversación la ley contra toda forma de discriminación, que fue tratada en el 2013, que no fue aprobada y que dejó en visto la reticencia que tienen las autoridades por el tema de la inclusión y el foco que tienen por la lucha de ellos, ¿verdad?, contra las nuevas ideologías y contra el movimiento a favor del aborto legal y seguro. En ese contexto en el cual podemos pensar que la dictadura no ha terminado, sino que ahora estamos con unos resabios y como con un neostronismo, ¿verdad? A partir de los años 2000, una fundación, un grupo de jóvenes se juntó a hacer Paraguay, que fue como la primera cara, una de las primeras caras de los movimientos colectivos de personas LGTBI en Paraguay. Y la coalición viene haciendo marcha desde hace 17 años, ¿verdad? Que luego eso se fue desprendiendo, se fueron generando otras organizaciones que vale la pena mencionar como Aireana, que es una organización por los derechos de las lesbianas que viene realizando festivales de cine desde alrededor de 20 años atrás, en 17 creo, también. Entonces, ese es, por ejemplo, la cara más social que tenemos de cultura LGTBI para todas las personas. El cine. Bueno, actualmente también vivimos una controversia a nivel local debido a la película de Martinezzi, Las Herederas, que es una película realizada aquí en Paraguay, una de las primeras que entró en Netflix. Que, bueno, en cierto sentido tuvo también reacciones de todo tipo por parte de la autoridad, ¿verdad? Que en contra, ¿verdad? Entonces nosotros aquí hacemos la marcha, nos autoconvocamos entre distintas organizaciones, está la Red PADIS, la Red contra toda forma de discriminación, en la intención de seguir fortaleciendo estos vínculos y estas asociaciones para tener cada vez más peso en las instancias macropolíticas también, ¿verdad? Y de paso, buscamos consolidarnos y tratar de tener también como los oídos abiertos a las necesidades de la comunidad, porque así como las siglas son breves de pronunciar, las diferencias son muchas, ¿verdad? Las necesidades son muchas y en esta cuestión que había comentado Leo, ¿verdad? De admitir la noción de privilegios, hay todo un proceso todavía que estamos haciendo aquí en Paraguay para poder poco a poco llegar a instancias más horizontales, llegar a instancias en las que nuestra generación también esté involucrada, ¿verdad? Porque esa es un poco la cuestión que sucedió en Paraguay históricamente, ¿verdad? Tipo, las personas que pensaron diferente muchas veces no tuvieron opción más que salir para poder desarrollarse. En mi caso personal, yo a los 20 años fui a Argentina a vivir hasta los 26 para estudiar, pero también para poder desarrollarme como persona, ¿verdad? Como persona que está despegada de la heteronorma o que por lo menos no se siente a gusto en esa heteronorma que regía mi propio cuerpo, ¿verdad? Entonces,
es bueno también reconocer todo el trabajo que se viene haciendo, pero como coalición y como grupo, como Benarrota, digamos, ¿verdad? Y también como la gente del cuerpo político, nuestra intención es visibilizar la situación de los derechos humanos en Paraguay a los países de la región, a los países vecinos, y que podamos seguir fortaleciendo esta vinculación, ¿verdad? Nosotros necesitamos sentir un desaislamiento, porque estamos en el centro de Latinoamérica, nuestros derechos son vulnerados constantemente, y todavía no hemos podido desarrollar todo eso que nos puede ofrecer como esta cara de la democracia en la cual todos podemos ser escuchados y aceptados y apoyados para nuestros festivales, o que podamos buscar alguna forma, ¿verdad? Cuerpo Político, por ejemplo, fue realizado gracias a una convocatoria de Países Bajos que se llama Prince Claus, pero no por falta de haber insistido con poder hacerlo aquí, sino que justamente aquí todo lo que tiene que ver con fondos nacionales no tiene como un aval al ser LGBT inclusivo, inclusive la propuesta que hagamos. Entonces, bueno, es un panorama desafiante y le agradezco el espacio también para poder comentar de esta situación. Pero hay muchísima gente que se está aprendiendo, hay un movimiento social cada vez más deseante de poder vivir su identidad, desarrollar sus identidades libremente. Y ahora como coalición también en nuestras últimas reuniones estuvimos hablando de retomar la visibilización de la necesidad de esta ley contra toda forma de discriminación para que se marque un precedente, ¿verdad? Y también para que eso transforme nuestras vidas. Un Muy bien. proceso muy largo porque es también educativo, ¿verdad? Muy Una bien. reeducación. Muchas gracias. Si no hacemos un poquito más breve las intervenciones, se nos acaba ya con la segunda pregunta, ya se acaba el debate porque nos extendemos muchísimo. Yo seguro que yo el primero. Entonces, quería pasar a una ronda en la que me podáis decir qué sentido tiene hoy en día o qué función tienen nuestros festivales, los festivales LGTBIQ+, o más, qué pueden aportar la sociedad. Entonces yo puedo contar un poco la experiencia en España. Yo organicé un festival entre 2005 y 2012 que acabó muriendo por falta de ayudas públicas en una época en la que la alcaldesa de la ciudad de Madrid era Ana Botella. Y ahora estamos en España, estamos como de vuelta sin haber llegado. Es como que ya lo tenemos todos los derechos, tenemos todo tal, y entonces ya la gente en general, la sociedad, no considera necesario que tengamos unos festivales o unos canales de expresión propios como colectivo LGTBIQ, porque ya estamos como repartidos un poco en todas las expresiones culturales de cine, de teatro. Hay visibilidad, normalización, entre comillas. Entonces, ese es el momento en el que estamos en España, que no sé si es mejor o peor que antes, o ya os digo, es como estar de vuelta. Yo tengo la sensación sin haber apenas llegado, pero esa es la visión un poco que hay desde la calle, desde la gente, ¿no? Como, ¿qué más queréis si ya tenéis tantas cosas y ya podéis estar ahí se estrenan películas de temática, obras de teatro, no sé qué, pues ya no necesitáis unos cauces específicos, ¿no? Entonces, me gustaría que defendierais por qué son necesarios nuestros festivales, o vuestros festivales en este caso, porque el mío murió en 2012 y yo ahora hago curadurías y hago otro tipo de funciones a través de la Asociación Cultural Visible, que es la que yo gestiono y tal, pero eso, me gustaría que me dierais, que me contarais vuestros puntos de vista sobre qué aportamos nosotros, por qué somos necesarios estos festivales. Por favor. Yo creo, mira, mi festival es el más viejo de alguna manera y vivimos eso, justo de, híjole, ustedes ya llevan tantos años, ya ahorita están en todos lados, ya las series de Netflix y las telenovelas incluyen personajes LGBT. Entonces, ¿para qué seguir haciendo ese festival? Yo, por un lado, sí hablaría de que claro que hay una apertura, claro que hay personajes ya en la televisión abierta, pero ¿qué promueven esos personajes
o qué idea de los gays, las lesbianas, los trans promueven esas series y esos personajes. Creo que la importancia de estos festivales y la importancia de que se sigan haciendo desde la autonomía es que justo cuestionan esta idea de cómo debemos ser los homosexuales, las lesbianas, los trans, ¿no? Porque de alguna manera estas imágenes que se presentan ahora normalizadas de nosotros también se cargan un poco hacia la hegemonía y solo hablan de los gays y las lesbianas y los trans políticamente correctos, los que no incomodan, de estos discursos que se alejan un poco, que se apegan al contrario a lo institucional, y estas otras problemáticas, por decir, temas como trabajo sexual, verdad, uso de drogas, espacios para encuentros sexuales, siguen estando fuera. Y siguen habiendo estas problemáticas que hay que seguir hablando de ellas y hay que seguir poniéndolas ahí en tela de discusión para que la gente, sea de la comunidad o no, vaya, participe, discuta y enriquezca todos estos temas que ahí están, ¿no? Y por otro lado, porque creo que todavía sigue habiendo muchísimos prejuicios, muchísimos mitos que hay que seguir derrumbando. Digo, hablamos un poco, cuando hablamos de México, hablamos de la Ciudad de México, ¿no? Que de alguna manera ya está todo solucionado, pero la provincia, los estados de este país, nada más a 45 minutos de esta ciudad, que es el Estado de México, siguen discriminando a la gente, la siguen corriendo de su trabajo, sigue habiendo violencia, los asesinatos de las personas trans, bueno, no te imaginas cómo siguen todavía en aumento. Yo creo que cuando se acaben estos problemas, de verdad, creo que se va a acabar la necesidad de estos festivales. Mientras tanto, sigue siendo importante que lo sigamos haciendo. ¿Más opiniones al respecto? Me parece muy interesante la pregunta, porque bueno, justamente este año como cumplimos 10 años, también de alguna manera nos lo preguntamos, ¿no? Uno necesita hacerse esa pregunta de, bueno, ¿somos necesarios? O leíamos por ahí los primeros objetivos con los que habíamos empezado allá en el 2011, y pensábamos que de alguna manera, si bien las cosas, lo que pedíamos en su momento, la inclusión, el acceso a la cultura, el derecho a generar nuestra propia cultura, de participar, de estar, esa famosa visibilidad, en Argentina claramente se ha logrado, no podríamos decir que no, ¿no? Digamos, tenemos las dos leyes, hay una participación en los medios, en los canales, en todos lados vos ves que estamos visibles de alguna manera, pero me parece que el lugar de los festivales, el lugar que tenemos nosotros, es de poder seguir ejerciendo una tarea de representación crítica, de poder seguir preguntando, bueno, ¿qué se representa, cómo se representa y dónde se representa, ¿no? Me parece que este punto que vos traes, Salvador, es central porque justamente nuestro trabajo, creo, y me incluyo en eso, es ir descentrando esto. ¿Cómo salimos de las grandes ciudades? ¿Cómo llegamos a otros territorios sin el gesto colonizador de decir, hola, acá les traigo yo la verdad que tengo y después cierro mi valijita y me vuelvo a mi lugar con todas mis zonas de confort? ¿Cómo trazamos esos puentes, esos diálogos? Me parece que los festivales, la política, la gestión y lo que produce el encuentro es la clave, ¿no? Porque digo, lo que genera el festival, que no es solamente un mero productor o gestionador de arte, sino esa posibilidad de encontrarse, de que las personas vayan a un lugar y se encuentren con pares, a discutir sobre sus vidas, sobre sus realidades, sobre sus afectos, a pensar, básicamente, a reflexionar sobre sí mismos, es la tarea más política que hacemos, digamos, y que eso, por más que haya un Estado presente o no, digamos, tiene que seguir estando porque, bueno, el movimiento es dinámico. Esto que vos, Brune, traías con respecto a las juventudes, a las no binarias, cómo se representan, cómo generan cultura, cómo generan arte, dónde están, qué están haciendo, cómo podemos incluir, pensar, generar espacios. Si de repente nosotros a veces queremos meter cierta temática que nos parece interesante y no tenemos nada, generamos un taller, un espacio de discusión, elaboración, invitamos gente que lo está trabajando, un fanzine, algo, digamos, ¿no? Como me parece que los festivales son sumamente necesarios, que Pablo, espero que tu festival resucite,
Lo puedes mudar, mutar, hay muchas formas, pero no digas que se ha muerto porque eso es como suena muy fuerte. Pero creo que sí, que somos muy necesarios todavía. Yo quisiera sumar a la respuesta de Noé, que la verdad que me pareció súper inspiradora. Desde cuerpo político, por lo menos, nuestra visión tiene que ver también con poder integrar la corporalidad y generar espacios de existencia y de afectación colectiva por fuera de los estándares, ¿verdad? De las escuelas de arte o los estándares de las asociaciones activistas, que otra vez suelen tener como todo un modus operandi que no es experimental, ¿verdad? Entonces, yo creo que conforme la sociedad vaya moviéndose, y si vemos la cuestión de ir ganando derechos y cuestiones así, que en nuestro país por lo menos es una cuestión que tiene mucha tela por cortar todavía por adelante en cuestión de materia de derechos humanos, los cuerpos que cargamos aquí ahora, en el presente, necesitan de repente un abrazo, ¿verdad? Necesitan de repente un baile, una agita entre todos, sentir, bueno, estoy acá con otras personas que viven lo mismo que yo y que quieren expresarse, y ahí yo creo que hay como una cuestión que trasciende, ¿verdad? El cómo, ya sea si es para hacer un festival de arte o es para hacer un taller, como bien dijo Noé, quisiera nomás también llevarlo a una cuestión del cuerpo. Nuestros propios cuerpos necesitan abrazo, necesitan contacto, necesitan poder estar entre otros y hablar y debatir sin tener la presión de una potencial violencia, o por lo menos con la noción de que habitamos una sociedad violenta y tenemos la intención de reparar las cuestiones que, que podamos ejercer de repente también, porque todos estamos cargando con el sistema patriarcal, por más que lo deconstruyamos, ¿verdad? Es una cuestión de vida que va a tomar toda la vida, transformar lo que hoy queda por transformar y más adelante las otras cosas que van a aparecer, ¿verdad? Como es un movimiento constante. Delfina o Leo. Bueno, en realidad creo que básicamente poco lo resumieron bastante los tres anteriores, pero creo que tiene que ver con eso, o sea, nosotros con Leo siempre pensamos como la Semana de Trans y la contracultural también, como espacios seguros para la comunidad, como lugares donde podamos de alguna manera sentir que podemos también, esto que decía Bruno recién, el espacio de la experimentación, que es algo fundamental, ¿no? Como también encontrar nuestras propias formas de decir, que creo que eso es como la particularidad que tienen estos espacios, que no tienen muchas veces las instituciones como desde un lugar como más formal, si se quiere, o las mismas organizaciones. Y nada, y me parece que también es re necesario, particularmente la Semana de Arte Trans, creo que es súper necesario, sobre todo en este contexto político en el que estamos en Uruguay, que ya habían, desde la coalición, particularmente también del partido en el que están en el gobierno, líderes de ese partido, personas de ese partido que ocupaban cargos políticos, salieron a hacer campañas en contra de la ley integral trans, incluso antes de la aprobación. Luego intentaron llegar a hacer un pre-referéndum, lograron hacer el pre-referéndum, pero no llegaron a la etapa de plebiscito. Pero bueno, intentaron atentar varias veces contra nuestro alcance de los derechos básicos. Entonces, creo que es un momento, obviamente, en el que tiene que tomar mucha más fuerza estos espacios, que creo que el diálogo con el resto de compañeros de otros países también es fundamental.
creo que bueno, también esto de buscar como el apoyo va a ser necesario, porque bueno, obviamente institucionalmente no va a existir ningún tipo de apoyo, ningún tipo de fondos. De hecho, la ley integral para personas trans en el artículo 18, que habla sobre los derechos culturales, en un punto habla como que los fondos deben tener la variable identidad de género para el mayor acceso de las personas trans, de hecho, al arte y a la cultura, y bueno, no estamos viendo eso que se esté materializando. Nada, no quiero extenderme demasiado, así que voy a terminar por acá. Leo, en lugar de responder a esta pregunta, como ya ha respondido tu compañera, ¿no? Lo que podrías contarnos es un poco pues un tema que nos ha planteado Aecid, si sería necesaria, si sería importante y si sería posible crear una red de festivales LGTBIQ iberoamericana. Bueno, sí, solamente quiero de la pregunta anterior responder una cosa o comentar una cosa que es ¿por qué son necesarios estos espacios o los espacios para nosotros? Porque no creo que en ninguna otra discusión de gestores culturales, organizadores de festivales, hetero, cis, hegemónicos, haya pasado lo que acaba de pasar acá en un chat, que entre gente a expresar su odio. Entonces, mientras nos siga pasando eso, necesitamos estar juntos. Y también va de la mano de esto que estás preguntando, sí, es sumamente innecesario generar puentes, nexos, o sea, estoy pensando en Brunei, en Paraguay, Fifi Tango, que es una amiga argentina, nos ha hablado a Delphi a mí mucho de Paraguay, de generar vínculos con la cultural y bueno, y es como de alguna manera eso pasa también, porque es esto, estamos en contacto porque desde nuestros lugares de resistencia también la única forma que hemos encontrado de sobrevivir es entre nosotros, o sea, son las familias que generamos, los colectivos, las personas que pertenecemos al colectivo LGBTQI+, o las personas de la diversidad sexual y genérica, es entre nosotros, nosotros somos de las pocas personas con identidades que somos expulsados de nuestras familias, o sea, nos rechazan nuestras propias familias. Nosotros generamos nuevas familias desde la comunidad y desde lo colectivo. Y eso es sumamente importante. Entonces creo que sí, que es sumamente importante que las personas que tienen una hegemonía, que tienen un lugar y que tienen unas perspectivas también de clase, también hay que pensar que las personas LGBT, por este odio que se ve plasmado en un chat, simplemente, obviamente no accedemos de la misma manera a un montón de cosas en lo social, en lo económico, en lo político, en lo artístico. Entonces es sumamente importante que, por ejemplo, en los centros culturales de España, en Latinoamérica, apoyen concretamente, sí, claro, ¿cómo no vas a apoyar a una travesti que está haciendo un proyecto artístico? ¿Cómo no lo vas a apoyar? ¿Y cómo no vas a generar una red para que ese conocimiento, como dice Susi, el Susi Shock, el conocimiento a traba trans es un conocimiento distinto porque rompe lo académico, porque no son personas que no acceden a la academia y a lo hegemónico y construyen desde otras lógicas, desde otro lugar, y es sumamente valioso. Los que tenemos la suerte, y eso sí, para mí ese sí es un verdadero privilegio, el privilegio de estar en contacto con ese conocimiento, crecemos artísticamente, políticamente y humanamente. No se te oye bien, Leo. Entonces, eso es indudable que tiene que generarse una red y que evidentemente vínculos desde Iberoamérica, desde nuestros festivales y de nuestros colectivos. Y, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Muy bien. Yo llevo desde hace 15 años reuniendo una colección de arte LGTBIQ que se incrementó cuando hice la itinerancia por América, porque recibí muchas donaciones de distintos artistas
Y entonces me interesa mucho el tema de ir creando una memoria, como hemos hablado al principio, ¿no? Igual que la arqueología de los festivales, ¿no? De ir creando esa memoria y creando un archivo cultural que sirva para las generaciones posteriores también. Entonces me contó, yo estoy teniendo muchas dificultades, llevo 15 años, bueno, realmente intentando crear un museo de arte y cultura LGTBIQ, llevo como 10 años, no he conseguido nada, pero bueno, por lo menos he conseguido reunir una colección de cerca de 2000 obras de artistas de todo el mundo. Entonces, bueno, por lo menos eso me sirve para dar visibilidad a través de las distintas exposiciones que voy organizando con este fondo, ¿no? Salvador me comentó que estaba trabajando en crear un archivo y una colección de arte también. Quería saber cómo va brevemente, que nos cuentes cómo va ese proyecto y si alguien más sabe si algo se está haciendo en algún otro país, pues nos lo puede apuntar también, pues estupendo. Por favor, Salvador. Pues mira, sí, justo pues a lo largo de todos estos años que hemos hecho el festival, pues nos hemos hecho de obra de artistas, algunos ya muy reconocidos, que han participado a lo largo de este festival, y por otro lado nos hemos hecho también de archivos históricos, archivos que cuentan la historia del movimiento LGBT mexicano, ¿no? Archivos que datan desde 1970 a la fecha, es un poco la historia contemporánea de este país. Y bueno, también, igual que tú, hemos tratado de impulsar la idea de un museo de arte y historia LGBT aquí en México. Parece que a veces nos dan luz verde y a veces no. Y entonces, cuando ya tenemos todo montado... Te espera un largo recorrido, Salvador, ya te lo digo. Lo sé. Siempre que me toca eso me acuerdo de ti mucho. Sí, sí. Cuando ya llevamos recorrido, parece que ya viene el cambio, un cambio de gobierno o una cosa así, y es empezar desde cero, ¿no? Afortunadamente ahora parece, no quiero otra vez ilusionarme como todos los años, que hay respuesta. Hemos platicado al menos con las autoridades de la ciudad y están interesados en esta idea de que declararon la Ciudad de México ciudad gay friendly, lo que eso signifique, no sé si para bien o para mal, pero lo que eso signifique. Bueno, aprovechándonos de eso, pues hay como un acercamiento, estamos en el proceso justo de catalogar los archivos, que ahí sí son muchos, obra, te envidio, no tenemos tantas, nosotros tendremos unas 500 piezas más o menos, ¿no? De todos estos años, de muchos artistas, tanto emergentes como reconocidos, como gays y no, que han tocado el tema, ¿no? Pero archivo histórico sí tenemos muchísimo. Y ahorita estamos en un proceso de catalogarlo, de digitalizarlo, y pues lo que queremos es compartirlo con todo el mundo, porque creemos que es importante que se reconozca nuestra historia como parte de la historia también de nuestro país. Y creo que ese es uno de los puntos claves de por qué impulsar estos museos, y que se reconozcan nuestras expresiones artísticas como parte de las expresiones artísticas y de la historia del arte de nuestro país. Y bueno, pues en esas estamos. No sé, me encantaría ver si mis compañeros tienen alguna experiencia particular, pues para intercambiar cosas, porque pues eso es lo que creo que nos enriquece al final, ¿no? Nosotros en Argentina, bueno, en Córdoba, nosotros intentamos de alguna manera generar un archivo de, imagínense que 10 años y todo el mes de noviembre, y hubo años que hicimos actividades durante todo el año, son muchas actividades, pero bueno, también hay todo un trabajo de gente que está pensando y teorizando en relación al archivo, porque ustedes, como saben, las artes escénicas, performáticas, las artes vivas del acontecimiento son imposibles de asir, ¿no? Entonces, lo que hay de archivo es una foto, un programa, más una documentación Entonces fue como una pregunta también que nos hicimos de cómo guardamos eso, de cómo lo vamos transmitiendo, de cómo lo vamos compartiendo. Hicimos, bueno, y ahí fue como más colaborativo, porque digamos, hay personas que de algunas actividades vienen y filman, y después de eso hacen elementos audiovisuales, o generan obra a partir de eso, y también estamos muy relacionadas con la academia, nosotras con muchas personas que investigan, yo también me dedico a la investigación, y que se han acercado a hacer sus tesis.
tesis de grado, o de posgrado, o doctorales, entonces también esa forma de hacer entrevistas, de investigar todo el proceso, queda como una forma de archivo, ¿no? Que quizás no quede centralizado en un mismo lado, pero está bueno porque es también la mirada de un otro, cómo te ve, cómo te narra, cómo te historiza, cómo te estudia de alguna manera, pero dialógicamente. Y pensaba yo en relación a las redes, digo, de alguna manera me parece que las redes ya existen, ¿no? Las redes entre festivales o entre personas que nos dedicamos a esto medianamente, si bien algunas nos conocemos, otras no, ya están funcionando, operando. Lo que yo pensaba, bueno, hay que ver de qué manera se formalizan, de qué manera formalizamos un intercambio para producir, no sé, en esta idea del museo, bueno, cómo este museo también puede tener presencia en otros lados, articulación, una muestra itinerante, cómo se puede compartir las experiencias, y en eso obviamente necesitamos recursos financieros, ya sea del Estado o de otras personas que quieran donarnos dinero, pero digo, las redes me parece que están y que estos espacios justamente incrementan, fortalecen, y en ese sentido agradecerles al Centro Cultural España que bueno, que de alguna manera lo posibilitó, ¿no? Pero digo, bueno, me parece que ahí con el archivo hay que hacerse algunas preguntas sobre cómo guardamos, cómo documentamos, porque también, digo, hay todo un trabajo para pensar en relación a lo museístico, a eso que queremos perdurar, que quede, para qué, cómo, digo, no es un tema tan sencillo. No, me parece que es un tema muy importante, que es crear nuestra propia memoria, que si no la creamos nosotros, nadie la va a crear, porque si no, los que vengan detrás es como que tienen que empezar desde cero, ¿no? Entonces, es importante y es difícil, lo sé, porque hay veces que hay pocos recursos, cierta precariedad, ¿no? Entonces, grabar en vídeo, etcétera, 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 no es fácil, ¿no? Pero yo creo que os invitaría a todos a que lo intentarais hacer en la medida de vuestras posibilidades, ¿no? De crear y creando esa memoria cultural de las actividades que organizáis, porque eso es importante para el futuro. Me gustaría, este es un tema muy largo, entonces yo creo que sería mejor que quedáramos en privado un día y lo pudiéramos seguir hablando, porque nos queda muy poco tiempo. Quería plantear más temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que me parece importante, ¿no? Al menos lo veo desde España, ¿no? Es de qué manera las culturas indígenas de todo el continente, ¿no? En este caso de Iberoamérica, de qué manera están, cómo se relacionan con vuestras propuestas, ¿no? Con las temáticas LGTBI, si son diferentes, me imagino que en cada país es distinto, ¿no? No tiene nada que ver, supongo, Uruguay, México, Paraguay es distinto, ¿no? Son realidades diferentes, ¿no? Pero me gustaría un poquito, una cosa un poquito breve de cada uno, contando cómo se relacionan estas culturas indígenas con vuestras propuestas culturales LGTBIQ. Bueno, ya. En nuestro caso, pues nosotros estamos conscientes que uno de los principales problemas que atraviesa incluso lo LGBT es la discriminación por cuestión racial. En México, aunque no lo crean, la discriminación a los pueblos indígenas es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y entonces equiparamos un poco la discriminación que sufrimos por nuestra preferencia, por nuestra orientación con esa. Y entonces siempre tratamos de incluir en nuestros discursos o en las representaciones, ya sean plásticas, teatrales o de cine, temas que tengan que ver con la cuestión indígena, con la cuestión de la discriminación que se sufre, tanto por nuestra identidad como por nuestra clase, porque también hay un gran problema de clase, incluso dentro de la misma población LGBT. Nosotros tratamos siempre de igualar esas luchas y siempre de ponerlas ahí. Un poco el por qué decías, ¿por qué es importante estos festivales? Bueno, justo por eso, porque hablaban hace rato de las representaciones de los cuerpos que ponen ahora los medios de comunicación que nos aceptan y eso. Bueno, estos cuerpos indígenas y estos cuerpos que de alguna manera no pertenecen a la clase hegemónica, casi siempre son representados o de manera peyorativa o de alguna manera que se burlan de ellos.
Y nosotros dentro del festival lo que tratamos es de darles voz y de resignificarlos, para que la gente pueda dialogar con ellos y aprendan de la diferencia. Nosotros lo que hicimos fue invitar a diferentes artistas que a través de su arte, sobre todo la danza, han participado. Por ejemplo, Bartolina Chilla, no sé si lo conocen, es una chola, drag. Chola se le dicen a las mujeres del norte de Argentina y Bolivia, que usan unas polleras típicas de la comunidad boliviana. Y ella hace todo un baile, él es un bailarín que ha bailado danzas folclóricas y aprendió a bailar esas danzas, y hace toda una performance con las polleras y una drag, ¿no? O sea, trabaja lo drag, pero no la drag blanca, la drag que todos conocemos, pop, sino una drag con material de la cultura indígena de Bolivia que él mismo vive, que es su propia cultura, y es muy interesante el trabajo que hace. Bueno, ya ha venido, lo hemos invitado a Córdoba muchas veces, cada vez que podemos, a instancias de diálogo, de pensar. Y Samantha Funes, una bailarina trans paraguaya, que también vino con sus danzas típicas y con rituales, con todo lo que ella está trabajando sobre la tierra. Entonces fue como juntarnos a pensar desde ahí, ¿no? Propiciar que hayan este tipo de espectáculos en el festival, y que después haya una especie de debate y de reflexión para pensar, bueno, también ellos mismos, ellas mismas, cómo subsisten en sus culturas propias estas formas de mantener viva la memoria y la cultura, porque bueno, toda la puja y la pelea es que, bueno, lo gay de alguna manera es algo blanco, es algo occidental, es algo europeo, es algo que no es propio nuestro, ¿no? De nuestras culturas. Entonces, cómo ahí nosotros nos vamos reapropiando, no podemos también ir haciendo nuestra propia cultura. Es como muy interesante esos entrecruzamientos que se dan. Hola. Bueno, Hola. Uruguay es un país que creo que es el país más blanco de toda América Latina, y donde no hay, dentro de la comunidad LGBT o dentro de los colectivos de la diversidad, no hay personas trans, gays o lesbianas que se autoperciban como indígenas, por ejemplo. Hay mucha más población afro que indígena, que en realidad hay un movimiento indígena que se está empezando a reivindicar, pero que es desde hace muy poco, porque el relato oficial que siempre habíamos tenido, y que de hecho en la historia, en el colegio, nos enseñan siempre de que a los indígenas los mataron a todos. Entonces, recién ahora hace muy poco se está retomando esto, y hay, obviamente que estas personas del colectivo uruguayo indígena siempre acompañan y están en nuestras actividades y demás. Bueno, en la Semana de Arte Trans y todo. Pero en realidad nosotros, obviamente al percibir como más personas que se autoperciben desde lo afro, y de hecho yo misma soy una persona afrodescendiente, hemos tratado de generar como ese vínculo en la Semana de Arte Trans desde lo étnico-racial, desde este lugar. Y bueno, hemos invitado a, por ejemplo, a Erika Malunguinho, que es la primera trans diputada en Brasil, y bueno, a partir de ahí también hemos trabajado con otras cuestiones ahí, pero que básicamente es esa la realidad acá. Sí, también hicimos un taller con Brian Solomon en el 2017, que Brian es un coreógrafo canadiense que pertenece a una comunidad muy pequeña. Y cuando vino, fue como un trabajo también, y acá hablo desde como mi trabajo personal de esto que decía Delphi, de haber sido criado en un país en donde
realmente es para muchas personas, incluso para algunos políticos lo han dicho públicamente, es un orgullo haber terminado con las poblaciones indígenas del Uruguay. Eso lo han dicho políticos que están hoy por hoy en el gobierno. O sea, no, criarse con eso, uno no escapa a esa realidad. Entonces la desconstrucción de eso realmente es triste cuando uno se da cuenta en el lugar que estuvo parado, pero bueno, en algún momento, por suerte, uno puede empezar a intentar salir de ese lugar. Desde ese lugar incómodo de salir, cuando conozco a Brian, lo conocí en Irlanda y hablamos un montón y generamos una idea de hacer de venir a Uruguay a traer lo que él dice desde esta identidad, ¿no? Desde su propia identidad. Con Delphi generamos en la Semana de Arte Trans un taller, que fue una de estas cápsulas creativas que la organizamos junto al Instituto Nacional de Artes Escénicas acá, y que lo que trabajábamos era como esto de habitar el cuerpo y la danza desde otro lugar, desde otro tipo de identidad. Y sobre todo trajimos a compañeras, invitamos a compañeras del interior del país, trans y travestis, a que trabajaran el cuerpo, ¿no? Que vieron su cuerpo como una herramienta de arte. Y en eso también convidamos a Carla Morales, que es una bailarina salteña, trans y también indígena, o sea, tiene sus raíces indígenas. Entonces participó y se generó una simbiosis con Brian muy interesante, porque ella es coreógrafa, bailarina, él también, y hay unas visiones, cosmovisiones desde sus culturas muy similares. Y para el año pasado, para la Semana de Arte Trans del año pasado, lo que propusimos con Delphi fue hacer un diálogo de estas dos personas desde esas visiones, y que se equipararan también en cuanto a generar un proyecto como coreógrafas y como bailarinas, desde unir, ¿no?, el norte y el sur, y como todas las similitudes culturales y las composiciones, y fue sumamente interesante. De hecho, una curadora francesa que vino hizo un pequeño corto de todo eso, porque además se fueron al interior del país esta vez, no lo hicimos dentro de Montevideo, decidimos salir de Montevideo y se fueron con el mismo grupo de personas que habían trabajado el año pasado a el interior del país, y se hizo todo en una semana de trabajo, que es sumamente interesante, y que ese link luego se los puedo compartir. Perdón. Casi que, si te parece, Bruno, en lugar de responder a esta pregunta para pasar a otra, porque quedan 10 minutos nada más, yo te preguntaría si hay hostilidad, si recibes hostilidad durante las intervenciones o el desarrollo de las actividades culturales que organizas, y aprovechando que estamos en este foro organizado por AECID, que nos dijeras qué podría hacer, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, el Centro Cultural de España en Asunción, para apoyarte, bueno, un poco, que ya que nos están escuchando ahora, pues que pudiéramos decir, pues no, me gustaría que pudieran hacer, en fin, bueno, eso un poco. Gracias. Bueno, solamente así como para comentar así de refilón el tema de la pregunta anterior, me parece lo más interesante que veamos que Paraguay sí es una población con muchísimo mestizaje, tiene una importante población indígena en un estado de precariedad impresionante, o sea, como en una cuestión de tierras, ¿verdad? Y que también está atravesado con la población del campo, que a través de todo el tema de los ojales están siendo desplazados, ¿verdad? Así que hay mucha tela por cortar. ¿Qué podría hacer el Centro Cultural ante estas expresiones de odio a la cual cada vez aquí en Asunción por lo menos estamos desarrollando mecanismos de defensa y de cuidado, ¿verdad? Porque, no sé, esto mismo que pasa en el chat es algo que puede pasar en cualquier momento, y otra vez tenemos privilegios, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de ser una persona cuya vida no corre riesgo ahora mismo. Sin embargo, sí hay personas que corren riesgo, ¿verdad? Y ni siquiera por hablar, sino simplemente por ser.
Me parece que tanto el Centro Cultural aquí de España, en mi experiencia de trabajo con ellos, siempre tuvieron una apertura muy favorable hacia los contenidos LGBTIQ, y dan espacio, escuchan, ¿verdad? Creo que si es que seguimos haciendo trabajos colaborativos y seguimos generando espacios de intercambio, de debate, vamos a poder llegar a transformaciones sociales que las tenemos que hacer todos juntos, todas juntas, todos juntes, con respecto a la vulneración de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, si tendría que lanzar una idea, lanzaría una idea de buscar formas de financiar campañas por la no discriminación en Paraguay, ¿verdad? Apoyar eso de una manera activa, de una manera participativa, y bueno, capaz en conversaciones podamos ir generando estas oportunidades, ¿verdad? De fortalecer esas carencias que tiene ahora mismo nuestro sistema legal. Entonces me parece que esa podría ser una acción directa, ¿verdad? Como centro cultural, tomar capaz una postura sí, más directa con respecto a esta necesidad, ¿verdad? Y visibilizar esta situación. Sí que me parece como uno de los lugares en donde las personas disidentes en Asunción encontramos espacio de aceptación. Yo he visto como involucramiento de varias organizaciones como Transitar, como Panambí, del colectivo trans también, que están siendo apoyados por este Centro Cultural Juan de Salazar. Entonces, insistir, porque el trabajo que tenemos nosotros es un trabajo de un hilaje muy fino, ¿verdad? El odio es muy fuerte y yo, bueno, en el 2018 viví un incidente de una imputación por parte del Estado debido a un video que se elaboró de una perfomía y que sirvió como de escrache. O sea que hay un operativo activo en la desactivación de todas los movimientos LGBT. Hay gente que está luchando literalmente en contra. No es que ignoran nomás, hay gente que está en contra. Entonces, por eso me parece que es muy importante fortalecer el diálogo sobre la necesidad y la construcción de una ley contra toda forma de discriminación en Paraguay que nos permita abrir nuestro panorama al resto del continente también, ¿verdad? Y hay algo así como aquí de muy orgullosos de nuestros valores, inclusive el mismo viceministro de Culto lo estuvo mencionando la semana pasada, muy orgulloso de los valores de la familia tradicional del Paraguay, ¿verdad? Y yo considero que es mentira, como que no están conservados, es hipócrita, ¿verdad? Entonces, mientras más insistamos en exigir por nuestros derechos, mejor nos va a ir como sociedad y como artistas. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión sobre esto que he planteado? ¿Algún otro comentario? Ninguno. El patio del Centro Cultural España en Asunción es hermoso. Ah, muy bien. No, pero Estupendo. sí, eso que dice Bruno es fundamental. Creo que darnos espacio y apoyar ya es como algo muy necesario, ¿no? Como ya eso es un montón. También podría ser como que se dicen las banderas, ¿no? Digo, como acción conjunta en todos los centros en este momento, porque bueno, no ha pasado solamente en Córdoba, ha pasado, bueno, en varios lugares, en varios países también, que hubo como hay un rebrote de la derecha y se manifiesta en gestos muy pequeños. El odio siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, entonces digo, justo se ha manifestado ahora en contra de nuestra bandera. Eso podría ser una acción muy concreta y muy bonita. En estos listados de los mayores festivales LGTBI del mundo, no sé qué, no sale ni uno solo iberoamericano. Esto se debe, supongo, en parte a que hay siempre una mirada eurocéntrica junto con Estados Unidos y tal, y luego a que son muchos de estos festivales, como el que se organiza aquí en Madrid para el Pride y tal, son festivales espectáculo, que son pues, con grandes actuaciones de divas del mundo de la música y tal, pero que realmente no hacen el trabajo que vosotros hacéis en vuestros festivales, que son festivales más pegados a la tierra, ¿no?
Entonces, yo creo que es por eso, ¿no? Por lo que no estáis en ningún festival iberoamericano está en estos listados. Salen Nueva York, Madrid, Londres, no sé qué, pero no sale ni uno solo de Iberoamérica. Yo creo que es porque, en parte, no valoran el trabajo efectivo que se hace, ¿no? ¿No os parece? Creo que por ese lado, un poco, como somos festivales que nos movemos en la independencia, de alguna manera sí somos un poco incómodos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también, pues no estamos tan apegados al mainstream, ¿no? Hablamos a veces de realidades que no quieren escuchar, justo lo que hablábamos hace rato, de los pueblos indígenas, de estos cuerpos que siguen siendo de alguna manera incómodos para los demás. Creo que en eso estriban estos festivales, y yo ahí sí lo puedo decir como, hasta como un reclamo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, somos el festival de arte y cultura LGBT más antiguo del mundo y no aparecemos por ningún lado, ¿no? Eso, y creo que se debe a eso, creo que se debe a esta idea de que nos alejamos de discursos institucionales, que cuestionamos incluso a la misma institución a veces, y eso, pues, sí ayuda por un lado, claro, porque se hace política, se hace discurso, pero por otro, pues no ayuda tanto porque sí te invisibilizan un poco. Digo, esa es mi postura ante tu pregunta. ¿Más opiniones sobre ese tema para terminar? Ya, bueno, queda muy poco tiempo, pero bueno, un poquito más. Yo un poco, no lo tiró por ahí, pero creo que una cosa fundamental que necesitamos es plata. No hay los fondos son como... no podemos hacer eso, no podemos, o sea, hay una realidad, tanto Delfina como yo en este momento estamos sin trabajo, o sea, no estamos generando ninguna entrada económica. Esa es la realidad en Uruguay para un montón de artistas y gestores culturales. La cultura está parada en Uruguay, se reactivaron los shoppings, se reactivaron las iglesias, pero la cultura no se activó, y cuando se active, los colectivos LGBT y toda esta movida va a ser lo último que va a tener algún tipo de ingreso. Entonces, lo que necesitamos realmente es el apoyo, el espacio, que eso también pasa acá en Uruguay. Nosotros con Delfina sentimos, creo que tenemos un apoyo muy, muy grande del Centro Cultural de España, desde todo punto de vista. Pero bueno, sí, creo que porque tu pregunta era muy concreta y era para Brune, creo que lo que se necesita en lugares donde se necesita más trabajo, porque sin lugar a dudas se necesita más trabajo en un lugar, nosotros tenemos legalmente ya como tenemos como todo cubierto. Ahora lo que falta es el cambio cultural, que es creo que el trabajo de todos nuestros festivales, pero en el caso de lugares como Paraguay se necesita que se invierta y que se apoye económicamente, o por lo menos que se generen las redes para generar esos apoyos económicos. Creo que eso es fundamental. Coincido completamente con Leo. Sí, y más que nada este tema que mencionó Leo de vincular, ¿verdad? Porque a veces nosotros entendemos cómo son también todos estos aparatos institucionales, ¿verdad? Que de repente nos están dando mucho, pero existe muchísima necesidad, ¿verdad? Inclusive nosotros en Paraguay tenemos necesidades así, ya que un centro cultural no va a poder absorber, ¿verdad? Pero sí capaz hacer los canales para poder encontrar las formas, ¿verdad? Justamente eso es lo valioso de estar perteneciendo a un lugar que tiene más cultivado el tema de los derechos LGBT, que pueda abrir esos canales, ya sea con otras instituciones que financien, ¿verdad? Que empleen personas trans, que esa es una de los más importantes pedidos a la población trans, que se les emplee, ¿verdad? Que se pague por su trabajo. Me parece que eso es también un gran accionar que se puede promover a partir de estos espacios, ¿verdad? Silencio. No, también pensaba en la capacitación, ¿no? En esto digo que por ahí es algo que uno subestima o tiene muy por sentado de que se va a formar en otras partes. Si bien acá en Argentina la educación es pública y gratuita en la universidad, pero por ahí capacitaciones en gestión cultural, o que los talleres, las charlas que se dan tengan perspectiva. Acá hay diplomaturas y todo en gestión cultural, pero nada de LGTB, así como la cultura de nuevo como un universal, ¿no? Pero cómo se puede pensar una
una gestión cultural que no tenga que incluir minorías o que no tenga que ser inclusiva, sino ya con otra noción de cultura. Me parece que ahí eso sería como un lugar de dar charlas, capacitaciones, para formarnos a pensar cosas que uno por ahí las aprendimos todos en el hacer, en la práctica, pero hoy ya hay lugares en donde te puedes formar como un gestor cultural, y creo que se puede compartir muchas herramientas y muchas experiencias. Y salir un poco del centro de la ciudad, ¿no? Digo, acá pasa que en Montevideo es como, a mí me pasa que soy una marica periférica y yo me enteré que existía Bellas Artes cuando tenía 20 años, o sea, estaba terminando otra carrera, estudié comunicación, y es porque no me llegó esa información. Obviamente ahora llega mucho más, pero igual es como salir también de esta cosa de estar haciendo todo dentro de la capital o dentro de la ciudad, de Ciudad Vieja y no sé qué, de lo que es lo mainstream, y salir al resto de la ciudad o del país incluso. ¿Algo más o...? Bueno, nosotros en ese sentido hemos generado un programa de capacitación de gestores y gestoras culturales con perspectiva LGBT. No es lo mismo promover la cultura en general que la cultura LGBT en específica, porque siempre nos topamos con trabas como censura, cuestiones de criterios morales, la cuestión esa de incluir a todos y de darle voz a todos, porque yo siempre he dicho que si no viene en primera persona, pues no cuenta tanto, y entonces siempre hay que incluir eso, como hablamos hace rato, las poblaciones indígenas, sí, pero que sean ellas quienes vengan y sean ellas quienes hablen de ellas, ¿no? Entonces, hemos hecho un programa por ahí, después platicaremos, como dijimos, a ver si podemos hacer unos intercambios sobre esto, y creo que nos ha funcionado bien. Nuevamente, el Centro Cultural de España en México nos ha apoyado justo para difundir, para dar algunas pláticas. Cuando nos cerraron el museo por remodelación, el Centro Cultural se volvió nuestra sede, el Centro Cultural de España. Entonces sí, pero siempre se necesitan recursos. Eso sí es importante, lo que decían los compañeros, porque siempre hay mucho por hacer y parece que nunca alcanza. Esa también es una realidad. Ayer mismo hablaba con un compañero que organiza un festival en Sevilla, él se llama Javier Paisano, organiza un festival que se llama Cultura con Orgullo, y me hablaba de los problemas que tiene, no consigue un duro, no consigue dinero. Entonces yo lo que os recomendaría desde mi experiencia de organizar un festival y de persona mayor que tiene ya mucho recorrido, ¿no?, es que busquéis, seguro que lo hacéis, pero todavía más en la medida de lo posible, vínculos con la sociedad civil, ¿no?, con la universidad, con empresas, con espacios culturales, intentar conseguir apoyo y conseguir dinero también, recursos de las instituciones, de la provincia, de la ciudad, del Estado, que es lo que yo hice durante un tiempo hasta que ya dejaron de apoyarlo, ¿no? Intentando siempre, claro, no perder la independencia, porque tenemos ese debate un poco entre hasta dónde estás, cuanto más dinero te dan o quien te da dinero trata de condicionarte, ¿no? Entonces yo creo que hay ese problema ahí, ¿no? Pero hay que intentar salir adelante y conseguir esos recursos, porque eso es lo que va a permitir que nuestros festivales, vuestros festivales en este caso, sigan adelante y perduren y ayuden a la sociedad a transformarse, ¿no? Entonces voy a cerrar ya este debate en el que me gusta. Cuando me dijeron 1h30, yo pensé, esto es larguísimo, ¿no? Pero 1h30 se ha pasado rápida y podríamos estar aquí 1 o 2 horas más hablando de esto. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir más adelante en otros momentos, en privado, lo que sea, ¿no? Que podamos mantener nuestros contactos. Y lo que sí quería deciros es que es muy importante que sigáis haciendo el trabajo que estáis haciendo, que sois muy importantes, que vuestros festivales son imprescindibles, porque mucha gente, muchos jóvenes y personas mayores se van a ver reflejados en vuestro trabajo y sus vidas se van a ver modificadas por lo que estáis haciendo vosotros. Entonces nunca olvidéis eso, ¿no? Un poco discurso del abuelo, pero bueno, creo que lo tenéis que tener, lo sabéis y lo tenéis que tener eso siempre presente, ¿no? La importancia del trabajo que hacéis, que si no lo hacéis vosotros, pues no lo va a hacer nadie, ¿no? Y entonces que eso es muy importante y que no os canséis, intentéis
conseguir recursos, lo que se pueda, ¿no? Para poder perdurar y que nos pase como a mi festival, que tuvo que dejar de existir, pero bueno, yo lo hago otra serie de cosas, pero bueno. Y ha sido un placer compartir este espacio a través de AECID con vosotros. Ha sido un placer conoceros y agradecer a AECID que haya creado este espacio para conocernos y para dar a conocernos todos nuestros respectivos trabajos y nada, que espero que podamos seguir más adelante en contacto. Ya quiero despedir esta mesa de debate, este panel, y muchas gracias a todos, a todas y a todes por haber participado en este espacio. Gracias, adiós. Muchas gracias por la invitación al Centro Cultural España, muchas gracias a vos, Pablo, por todas las comunicaciones, y bueno, un placer compartir con todos ustedes. Es raro esto de estar en una mesa virtual, no poder ahora saludarnos, quedarnos La primera charlando. vez que estoy en una mesa Pero bueno, virtual. va a depender bueno. también de nosotros que nos organicemos y nos juntemos y nos encontremos Sí. y tenemos Lo digital muchas ayuda porque vivimos muy lejos, los países, vuestros países están muy lejos entre sí y con vosotros más lejos todavía. Entonces la verdad es que lo digital es una ayuda, es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta nosotros mismos, desde nuestros propios festivales, organizaciones, utilizar esas herramientas digitales pueden ser útiles porque son baratas y dan acceso a muchas personas y a participar de distintas maneras. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.